En algún lugar de las profundidades de la constelación Canes Venatici se extiende una estructura alargada y fracturada de luz y gas, conocida como la Galaxia de la Ballena. No parece tranquila. No hay una simetría perfecta de espirales ni un disco liso en su forma. En cambio, hay una línea tensa y alargada, como un gigantesco flujo de materia, congelado en movimiento, pero que aún vive con su tormenta interior. La luz de sus miles de millones de estrellas se estira a lo largo de un disco delgado, y a su alrededor se extiende una capa invisible pero observable de gas caliente que se extiende mucho más allá del cuerpo visible de la galaxia. La Galaxia de la Ballena, también conocida como NGC 4631, es uno de los sistemas más dramáticos de la parte más cercana del espacio. Su forma se asemeja a una cuña alargada, en la que la densidad de la materia es desigual, y la distribución de cúmulos estelares crea una sensación de movimiento interno constante. Dentro de esta formación gigantesca, ocurren procesos que no pueden observarse a escala estática. Todo aquí está en un estado de evolución, larga y lenta, extendida a lo largo de millones de años. A lo largo del eje central de la galaxia, la mayor parte de la materia estelar está concentrada. Aquí nacen nuevas estrellas, se forman densas nubes de gas y polvo interestelares, que se comprimen gradualmente bajo la influencia de la gravedad. Estas nubes se convierten en las cunas de los futuros sistemas estelares, donde la presión y la temperatura alcanzan niveles que desencadenan reacciones termonucleares. Cada nuevo nacimiento de una estrella cambia la estructura local del espacio, añadiendo nuevos puntos de radiación al flujo de luz ya existente. La Galaxia de la Ballena no es un sistema aislado. Junto a ella hay una galaxia satélite más pequeña, NGC 4627, que ejerce una influencia gravitatoria sobre ella. Esta interacción no conduce a la destrucción, sino que crea una dinámica compleja en la que ambos sistemas intercambian flujos de materia. Las fuerzas gravitatorias estiran las estructuras gaseosas, formando largas colas y nubes alargadas que se extienden profundamente en el espacio intergaláctico. Estos flujos se convierten en huellas de interacción, fijadas en el propio tejido del cosmos. Las regiones exteriores de la galaxia de Cetus están rodeadas por un vasto halo de gas caliente. Este halo no emite luz visible directamente, sino que aparece en el rango de rayos X. Su temperatura alcanza millones de grados, lo que indica poderosos procesos energéticos que tienen lugar dentro del sistema. Este gas no permanece estático, sino que se eleva por encima del disco galáctico, formando estructuras verticales que se extienden hacia el vacío cósmico. Dentro del disco galáctico continúa el movimiento constante de la materia. Las nubes de gas chocan, se comprimen, se desgarran y se reúnen. En estos procesos nacen estrellas masivas que viven vidas cortas pero extremadamente brillantes. Su radiación forma regiones ultravioletas, ionizando el gas circundante y creando nebulosas brillantes. Estas regiones se convierten en marcadores de zonas activas de formación estelar, donde se libera energía a escalas comparables a cúmulos estelares enteros. Algunas de las estrellas masivas terminan sus vidas con explosiones de supernovas. Estos eventos no son infrecuentes en galaxias tan activas. Cada explosión de este tipo expulsa ondas de choque al espacio que comprimen nubes de gas cercanas, a veces desencadenando nuevos procesos de formación estelar. Así, la muerte de una estrella se convierte en el impulso para el nacimiento de muchas otras. La Galaxia de la Ballena tiene una estructura magnética compleja. Los campos magnéticos impregnan su disco y se extienden profundamente en el halo.
Estos campos afectan el movimiento de las partículas cargadas al dirigirlas a lo largo de líneas de intensidad. Como resultado, se forman corrientes verticales de rayos cósmicos que se elevan por encima del plano galáctico. Estos flujos crean una estructura invisible pero poderosa de intercambio de energía entre las regiones interna y externa del sistema. Una atención particular en las observaciones de esta galaxia se centra en su región central, donde la densidad de la materia es mucho mayor que en las zonas periféricas. Aquí, los procesos de compresión de gases ocurren de forma especialmente intensa. Las nubes chocan a altas velocidades, formando complejas estructuras de vórtices. Estas zonas se convierten en fuentes de potente radiación infrarroja ocultas tras densas capas de polvo. El polvo desempeña un papel importante en la galaxia Cetus. Absorbe parte de la radiación de las estrellas y la reemite a longitudes de onda más largas. Gracias a esto, la galaxia parece mucho más brillante en el infrarrojo que en el óptico. Las estructuras de polvo forman una red compleja que recorre todo el disco, conectando regiones estelares individuales en un solo sistema. La interacción gravitacional con una galaxia cercana hace que el disco de la galaxia Cetus permanezca deformado. No adopta la forma de un círculo perfecto ni de una espiral simétrica. En cambio, es alargado y curvado, como si estuviera constantemente bajo la influencia de fuerzas de tracción. Estas deformaciones no son destructivas, forman parte de la evolución natural del sistema, en la que la interacción con el entorno determina su forma. Dentro de este disco alargado, continúa el ciclo de vida estelar. Las estrellas antiguas pierden gradualmente su energía, avanzando hacia las últimas etapas de la evolución. Pierden sus capas exteriores, enriqueciendo el medio interestelar con elementos pesados. Estos elementos se convierten en los bloques de construcción de nuevas generaciones de estrellas y sistemas planetarios. Así, la materia en la galaxia se recicla constantemente, cambiando de una forma a otra. La galaxia de la ballena contiene una cantidad significativa de materia oscura, que no emite luz ni interactúa directamente con la radiación electromagnética. Su presencia está determinada por los efectos gravitacionales. Es la materia oscura la que mantiene unida la galaxia, impidiendo que se desintegre bajo la influencia de la rotación. Forma un marco invisible dentro del cual se mueve la materia visible. En observaciones de rayos X, la galaxia de Cetus se manifiesta como una fuente de radiación dispersa que emana de su halo. Esta radiación está asociada con gas caliente que fue expulsado del disco como resultado de explosiones estelares y potentes procesos energéticos. El gas se eleva por encima del plano de la galaxia, formando estructuras extendidas que se disipan gradualmente en el medio intergaláctico. La dinámica de este sistema muestra que la galaxia no es un objeto estático. Está en constante cambio, aunque estos cambios ocurren en escalas temporales inaccesibles para la percepción directa. Las interacciones gravitacionales, las explosiones estelares, los flujos de gas y los campos magnéticos crean una red compleja de procesos en los que cada evento afecta a los demás. La galaxia de la ballena continúa su rotación alrededor de su propio centro de masa. Esta rotación es desigual. Las regiones internas se mueven más rápido que las externas. Esta diferencia en las velocidades provoca el estiramiento de la estructura y la formación de distorsiones en espiral y en forma de onda. Estas distorsiones intensifican la mezcla de gases y estimulan nuevos estallidos de formación estelar. Su forma extendida oculta la historia de la interacción a largo plazo con el espacio exterior circundante. Cada deformación, cada flujo de gas, cada cúmulo estelar es el resultado de procesos de varios millones y miles de millones de dólares que continúan hoy en día.
La galaxia Kitt sigue siendo un sistema vivo a escala cósmica, donde la energía y la materia se mueven constantemente de un estado a otro. En sus profundidades continúan el movimiento de la materia, la formación de estructuras, la destrucción de estrellas antiguas y el nacimiento de nuevas. La luz de sus estrellas atraviesa el espacio, transportando información sobre los procesos que tienen lugar en su interior. Y aunque las distancias entre los elementos individuales son enormes, todo dentro de este sistema está conectado por la gravedad, la radiación y los flujos de energía, que forman un único organismo cósmico que continúa su desarrollo en un flujo interminable de tiempo. Dentro de esta corriente cósmica de la galaxia Cetus, continúan ocurriendo procesos que cambian gradualmente su estructura interna, aunque externamente estos cambios son casi imperceptibles en escalas temporales cortas. Las fibras gaseosas estiradas a lo largo del disco son desplazadas lentamente por ondas gravitacionales, creando áreas complejas de compresión y rarefacción. En estas zonas, la materia se agrupa en densos grupos, que eventualmente se convierten en futuros centros de formación estelar. Y hay vacíos cercanos, donde la materia se enrarece temporalmente y parece retroceder, dando paso al equilibrio dinámico. En las zonas más densas, continúa la formación de núcleos estelares masivos. Estos objetos no existen en un estado estable durante mucho tiempo. Su energía interna alcanza rápidamente el límite, tras lo cual comienza la radiación intensa y la eyección de materia. El espacio circundante responde a esta radiación expandiendo y calentando el gas, formando estructuras en forma de burbujas que crecen y se conectan con regiones vecinas, creando cadenas de zonas activas. Estas cadenas se extienden a lo largo del disco de la galaxia, realzando su forma alargada y manteniendo una redistribución constante de la materia. Poco a poco, se están formando regiones dentro de la galaxia de Cetus, donde la densidad de estrellas supera la media. Estos cúmulos no son estáticos, continúan moviéndose dentro de la rotación general del sistema, a veces acercándose entre sí, a veces divergiendo bajo la influencia de perturbaciones gravitatorias. Estas interacciones conducen a una redistribución de las órbitas de las estrellas y a un cambio en la estructura local del disco. El resultado es una compleja red de corrientes en la que cada estrella sigue su propio camino, pero al mismo tiempo obedece el campo gravitatorio general de toda la galaxia. Las regiones externas del sistema pierden gradualmente parte de su sustancia. Las colas de gas, estiradas mucho más allá del disco visible, se vuelven más finas y refinadas. Sin embargo, no desaparecen por completo, sino que continúan existiendo en forma de estructuras extendidas, conectadas a la galaxia principal por corrientes invisibles de materia. Estos flujos se desplazan lentamente hacia el entorno intergaláctico, preservando rastros de interacciones ocurridas en el pasado y registrando la historia de los cambios dinámicos en el sistema. En la parte central, continúa la acumulación de elementos pesados formados como resultado de la evolución estelar. Estos elementos se mezclan con el gas frío, cambiando su composición química y propiedades físicas. Con el tiempo, estos cambios afectan al carácter de las estrellas futuras, formando diferencias en su masa, temperatura y esperanza de vida. Así, cada nueva generación estelar es diferente de la anterior, incluso si se forma en la misma región del espacio. Los procesos de compresión ocultos tienen lugar dentro de densas nubes de polvo. Estas nubes absorben la radiación de las estrellas circundantes, manteniéndolas en zonas frías y oscuras, donde la materia se va condensando gradualmente. A medida que aumenta la densidad, la presión gravitatoria aumenta y en algún momento comienza una contracción rápida que conduce a la formación de objetos protoestelares. Estos objetos están rodeados por discos giratorios de materia,
de los cuales pueden formarse más adelante sistemas estelares, con polvo residual y estructuras gaseosas. La rotación de la galaxia Cetus sigue siendo un factor clave para determinar su forma. Las diferencias en la velocidad de rotación entre las regiones interior y exterior crean un estiramiento constante de la estructura. Este estiramiento amplifica deformaciones preexistentes, otorgando a la galaxia su característica silueta alargada. Dentro de esta rotación surgen ondas de densidad que se desplazan a través del disco, intensificando o debilitando los procesos de formación estelar en diferentes zonas. Los procesos energéticos dentro de la galaxia van acompañados de un intercambio constante de radiación entre sus distintas capas. Los flujos de fotones nacidos en regiones calientes atraviesan estructuras de polvo, parcialmente absorbidos y reemitidos en un rango de longitudes de onda más largo. Esto crea un patrón complejo de distribución de energía, en el que diferentes partes de la galaxia se manifiestan de manera distinta según la longitud de onda de la observación. En algunas cordilleras se pueden ver cúmulos densos de estrellas, en otras estructuras gaseosas extendidas, y en otras más, regiones calientes de formación estelar activa. Con el tiempo, las estrellas individuales abandonan las regiones activas y se desplazan a áreas más estables del disco. Estas estrellas continúan su movimiento alrededor del centro de la galaxia, dispersándose gradualmente por todo el sistema. Sus órbitas se vuelven más alargadas y caóticas, especialmente tras interacciones gravitatorias con otros objetos masivos. Estos cambios forman un panorama dinámico complejo, en el que no hay un orden estricto, pero se mantiene un equilibrio general. En la galaxia de Ceti, continúa la acumulación y redistribución de energía asociada al nacimiento y muerte de las estrellas. Cada explosión de supernova contribuye al enriquecimiento del entorno, creando ondas de choque que viajan a lo largo de grandes distancias. Estas ondas comprimen nubes de gas, a veces iniciando nuevos ciclos de formación de sistemas estelares. De este modo, la destrucción pasa a formar parte del proceso de renovación de la estructura, manteniendo una circulación continua de la materia. En las regiones lejanas de la galaxia, el movimiento de la materia se calma, pero no se detiene por completo. Está dominado por nubes raras de gas y estrellas raras que se mueven en órbitas estables. Sin embargo, incluso en estas zonas hay perturbaciones gravitatorias débiles procedentes de las regiones centrales del sistema. Estas perturbaciones cambian gradualmente la distribución de la materia, aunque en escalas de tiempo extremadamente largas. Los campos magnéticos que impregnan toda la estructura de la galaxia Cetus crean una capa adicional de interacciones. Dirigen el movimiento de las partículas cargadas, formando filamentos y estructuras finas que se extienden por encima y por debajo del disco galáctico. Estos filamentos conectan diferentes áreas del sistema, creando una red invisible a través de la cual se transfieren energía y partículas. Como resultado, la galaxia adquiere una conectividad adicional que va más allá de la interacción puramente gravitacional. Dentro de estos procesos, continúa un cambio gradual en la forma general del sistema. Las deformaciones causadas por la interacción con estructuras vecinas se redistribuyen lentamente por todo el disco. Algunas zonas se vuelven más densas, otras más refinadas, pero el equilibrio general se mantiene gracias a la acción del halo oscuro que rodea todo el sistema. Este halo, formado por materia invisible, contiene estrellas y gas dentro de la galaxia, formando una base gravitatoria estable. Poco a poco, se están formando nuevas regiones de estabilidad dentro de la galaxia Cetus, donde el movimiento de la materia se vuelve más organizado. Estas zonas no permanecen permanentes, se desplazan, deforman y desaparecen, dando paso a nuevas estructuras.
Todo dentro del sistema está sujeto a un largo proceso de redistribución, en el que no hay estado final, sino solo un cambio continuo. Y en este cambio continuo se preserva la característica principal de la galaxia de Cetus, su capacidad para destruir y crear, estirar y comprimir, dispersar y concentrar la materia simultáneamente, manteniéndola en un solo flujo rotatorio que continúa a lo largo de miles de millones de años de evolución cósmica. Dentro de esta corriente rotatoria de la galaxia de la ballena, continúan formándose nuevos niveles de complejidad, que solo se hacen perceptibles cuando se observan en diferentes rangos de emisión. Lo que parece ser una zona relativamente silenciosa en la luz óptica, revela una imagen muy diferente en la radio o los rayos X. Estructuras entrelazadas de gas caliente, líneas magnéticas alargadas y regiones de interacción activa donde la energía está en transición continua de un estado a otro. El gas en el disco galáctico ya no existe como un solo medio. Se divide en muchas fases: nubes frías y densas, regiones intermedias cálidas y zonas calientes ionizadas que llenan el espacio entre cúmulos estelares. Estas fases no están separadas entre sí por límites rígidos. Fluyen, se mezclan y se separan de nuevo bajo la influencia de ondas de choque, gravedad y radiación. El resultado es una estructura en constante cambio en la que no existen formas fijas, sino solo estados transicionales de la materia. En la parte central de la galaxia de Ceti, continúa la acumulación de energía asociada al movimiento de corrientes estelares densas. Aquí, las órbitas de los objetos se entrelazan cada vez más, creando trayectorias complejas que se intersectan y divergen bajo la influencia de perturbaciones gravitatorias. Estas intersecciones no conducen a la destrucción del sistema, sino que cambian la distribución de velocidades y densidad, redistribuyendo gradualmente la masa dentro del disco interior. Las estructuras de polvo que atraviesan toda la galaxia cumplen el papel de una especie de filtro por el que pasa la radiación. En estos corredores, las condiciones se vuelven especialmente favorables para la lenta contracción de la materia, lo que conduce a la formación de nuevas células estelares ocultas a la observación directa en el rango óptico del espectro. En las partes más distantes del disco, la dispersión gradual de la materia continúa. Sin embargo, incluso allí permanece una estructura débil asociada a la rotación general del sistema. Las estrellas en la periferia se mueven en órbitas que se desvían cada vez más del plano del disco, creando un ligero desenfoque tridimensional de la forma. Estas desviaciones aumentan con el tiempo, especialmente bajo la influencia de interacciones gravitatorias con objetos vecinos. La galaxia Kit continúa interactuando con su entorno, no solo a través de la gravedad, sino también mediante corrientes de gas que se extienden más allá de su cuerpo visible. Estos flujos forman estructuras extendidas que pierden densidad gradualmente, pero no desaparecen por completo. Se convierten en parte del entorno intergaláctico, preservando rastros de los procesos que tuvieron lugar dentro de la galaxia hace millones de años. Dentro de cúmulos estelares, continúa la evolución de luminarias masivas. Sus ciclos vitales pasan rápidamente según los estándares cósmicos, y cada finalización de dicho ciclo va acompañada de una poderosa liberación de energía. Estas eyecciones crean frentes de choque que se propagan a través del gas circundante, comprimiéndolo e iniciando nuevas oleadas de formación estelar. Así, la energía no se pierde, sino que se redistribuye, pasando a nuevas formas de estructura. El campo magnético de la galaxia se vuelve más complejo a medida que se aleja del centro. Forma líneas en forma de arco que se elevan por encima del disco y descienden de nuevo, creando una red tridimensional de interacciones.
Las partículas cargadas se desplazan a lo largo de estas líneas, formando corrientes que conectan diferentes regiones del sistema. Estas corrientes desempeñan un papel importante en la distribución de energía entre las capas interior y exterior de la galaxia. Con el tiempo, surgen regiones en la galaxia de Cetus donde los procesos se estabilizan durante periodos relativamente largos. En estas zonas, la formación estelar se ralentiza y las nubes de gas pasan a un estado más estable. Sin embargo, esta estabilidad no es definitiva. Es solo una fase temporal en un ciclo general de redistribución de la materia que lleva ocurriendo miles de millones de años. En otras zonas, por el contrario, hay un aumento de la actividad. Allí, las corrientes de gas colisionan a mayor velocidad, creando zonas de alta densidad y temperatura. Estas regiones se convierten en centros de intensa radiación, donde se forman estrellas masivas que tienen un fuerte impacto en el medio ambiente. Su radiación cambia la estructura de las nubes vecinas, destruyendo algunas e iniciando la compresión de otras. La materia oscura sigue siendo la estructura básica de todo el sistema. Su distribución determina la dinámica general de la rotación, evitando que la galaxia se desintegre. Aunque no se manifiesta directamente, su influencia puede rastrearse a todas las escalas, desde el movimiento de las estrellas individuales hasta la forma general del disco. Sin este componente invisible, la estructura de la galaxia Cetus no podría mantener su integridad. Dentro del halo galáctico, continúa el lento movimiento del gas caliente que se enfría gradualmente y regresa al disco. Este proceso requiere enormes intervalos de tiempo, pero es una parte importante de la circulación de la materia. El gas que ha abandonado las regiones activas no se pierde, sino que regresa, participando en nuevos ciclos de formación estelar. Con el tiempo, la estructura de la galaxia Cetus se ha vuelto cada vez más compleja y multilayer. Regiones de alta actividad y zonas de reposo relativo, cúmulos densos y flujos refinados, fases caliente y fría de materia coexisten en ellas. Todos estos elementos están interconectados por la gravedad, la radiación y los campos magnéticos, creando un organismo dinámico único. Y dentro de este organismo hay un movimiento infinito, un movimiento en el que no hay forma final ni estado completo, sino solo una transformación constante de materia, energía y estructura que sostiene la existencia de la galaxia en su continua evolución cósmica. Y en este flujo interminable de transformaciones, la galaxia Cetus sigue existiendo como un solo sistema, sostenida por un delicado equilibrio entre atracción y movimiento. La materia que contiene nunca permanece en reposo. Las nubes frías se condensan lentamente. Las estrellas completan sus ciclos y devuelven elementos al espacio. Y nuevas luminarias se iluminan en las profundidades de las nebulosas de polvo, como si mantuvieran un ritmo continuo de respiración cósmica. Su forma alargada sigue siendo un rastro de interacciones antiguas e influencias gravitatorias continuas, donde cada corriente de gas y cada órbita estelar se entretejen en la estructura general. Incluso las zonas más tranquilas mantienen dinámicas ocultas, esperando el momento en que las condiciones cambien de nuevo y comiencen nuevos procesos. Así es como continúa el movimiento dentro de la galaxia Cetus, sin un comienzo que distinguir ni un fin que registrar, solo una evolución continua de la materia, la luz y la energía, extendida a lo largo de una escala donde el tiempo se convierte en parte de la propia estructura del cosmos.